Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a ir empezando en esta jornada, concluyendo ya o llegando al culmen de la primera semana de este seminario internacional y continuaremos, por supuesto, mañana y la semana próxima. Y el día de hoy pues tiene un contenido también muy dedicado a lo que son las artes visuales y a las artes escénicas. En esta mañana voy a presentar a don Recaredo Silebo Boturu y vamos a iniciarnos con su conferencia. En un artículo reciente, Lucía Embomío decía de Bocamanja que es, y cito, una compañía teatral ecuatoguineana que emociona, enfada y siembra interrogantes en un lugar en el que los poderes buscan que la población duerma y trague aunque se atragante. Sus actores y actrices se arriesgan diciendo dolorosas verdades y también hacen que el público ría hasta doblarse. Fin de cita. Al frente de esa compañía, Bocamanja, está Recaredo Silebo Boturu, más conocido como Boturu, un poeta y dramaturgo, padre, amigo de sus amigos y sobre todo un contador de historias. Boturu vive y trabaja en Malabo, ciudad de la que dice ser una cárcel donde hay muchas posibilidades. Y son esas posibilidades las que explora y explota con las obras de teatro que monta junto a un equipo de actores jóvenes a quienes hace partícipes de principio a fin del proceso de creación teatral. Recientemente tuve la oportunidad de asistir a un ensayo a puertas cerradas de la obra Orígenes que Bocamanja estaba montando para ser representada en el Instituto Español de Marruecos. El público no fue un mero espectador. Al término de la representación, los actores y el director se sentaron con los asistentes para revisar críticamente lo que acababan de asimilar con todos los sentidos. Este ejercicio de crítica y construcción conjunta de la obra daba cuenta tanto de la humildad de los artistas como del reflejo de sus propias prácticas creativas. La necesidad de que el teatro comunique mediante la integración de una cosmovisión que no emerja de un único punto jerárquico hacia abajo, sino que se componga de una pluralidad de voces que mimetice ficcional y resignificativamente la realidad. En Orígenes se representan algunos cuentos que se transmiten de generación en generación dentro de los diversos grupos étnicos del pueblo guineano. Son estas prácticas de contar cuentos las que tratan de reforzar y promover para que la tradición oral siga teniendo un papel predominante en la generación del conocimiento. Boturu formó parte del grupo de artes escénicas ESA y se inició con Bocamanja en el Centro Cultural Hispano-Guineano. Su teatro desborda las fronteras nacionales y ha recorrido más de 10 países, mostrando en sus más de 14 años de existencia el talento de los actores guineoecuatorianos. En un país donde, según sus palabras, todo está verde y hay mucho por hacer, Bocamanja ha sabido saltar los márgenes de la censura y abrir espacios de reflexión donde representar y repensar prácticas culturales, pero siempre desde el respeto a los valores humanos. En la obra literaria de Boturu destacan Luz en la noche y Crónicas de lágrimas anuladas. Sus relatos forman parte de la antología África 39, un ejemplo de cómo las literaturas y las artes guineoecuatorianas están siendo visibilizadas y aplaudidas a nivel global. Le pregunté a Boturu
cómo le gustaba perder el tiempo y me respondió: no lo tengo. Así que, sin más tiempo que perder, le cedo la palabra para que nos hable sobre el poder del arte en un hábitat de caudillaje. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Gracias por madrugar y poder escuchar las palabras de este artista Bubi. Es un placer estar aquí, de verdad. Bueno, una cosa, que Bocamanja nació en el Centro Cultural, no hispano-guineano, sino Centro Cultural Español, ¿vale? Bueno, me he preparado unas notas para que luego no desvaríe, porque es fácil, y también unos vídeos para visualizar el trabajo de Bocamanja, y así tendré la oportunidad de no recibir racimos de balas en forma de preguntas, porque las obras, los vídeos ayudarán a dar respuesta a esas inquietudes que no quiero que me preguntéis. El poder del arte en un hábitat de caudillaje. ¿Cómo se gestó Bocamanja? Antes que nada, muchas gracias por los organizadores y sobre todo gracias por invitar a este artista en este gran panel. Lo agradezco inmensamente. Yo soy muy afortunado de poder estar aquí, de poder escuchar desde que llegué y aprender de muchos hombres y de muchas mujeres que admiro inmensamente. Algunos estamos en contacto, como la señora Remey, Susana, Benita, pero los otros nos une el amor al arte, a la literatura, nos une el amor a la persona sin dar importancia a las circunstancias que le rodean. Cuando me informaron de este gran evento a finales del año pasado, me entraron ganas de participar, pero pasé muchas semanas sin reaccionar porque por mi cabeza rondaban muchas ideas que no conseguía concretizar, pero a la vez me apasionaba la idea de venir a Madrid y hablar ante un auditorio como este, ante gente interesante. Era y es un compromiso serio para mí estar aquí. Tomé mi tiempo, porque no hay que ir a Madrid por Madrid, ir a un seminario por ir, para decidir en algún tema que no aburriera. Hasta los últimos meses no había decidido nada. El título surgió a raíz de unas conversaciones que tuve con unos jóvenes de Bocamanja. Les doy algunos ejemplos. Tino es un chico de 14 años que lleva 2 años trabajando con nosotros. Vive con su padre y su madrastra. El chaval es demasiado responsable y buen estudiante, lo digo de verdad. Un día vino al ensayo muy raro, rarísimo. No quería hablar, no quería hacer nada. Entonces le dije que le tocaba hacer precalentamiento y enseguida salió fuera y rompió a llorar. Algo muy raro en el chiquillo. Nos acercamos y le invitamos a entrar en la sala. Le dimos unos minutos porque siguiera llorando. Cuando estuvo un poco relajado, le pregunté y me contó que su hermanita llevaba unos días enferma y que su padre y su madre se empeñaban a proporcionarle calmantes, ibuprofeno, paracetamol. Y el chaval, cansado, tomó la decisión de decirle al padre y a la madrastra que tenían que llevar a la hermanita al médico para hacerle las correspondientes pruebas y saber realmente qué tenía. La reacción del padre fue bruta y surrealista. Le dijo al niño de todo menos guapo. Y la parte que le dolió mucho más a mi chaval, según me dijo, fue que su padre siempre intentaba agredirle cuando él intentaba aportar su opinión en los asuntos de la casa. Y en Bocamanja, cuando abordamos el tema de los derechos de los niños, el chaval siempre me preguntaba qué pasaba cuando los niños conocían sus derechos, pero que sus tutores no les entendían, ni le cedían su espacio, ni respetaban dichos derechos. Es como si ellos tenían que estar callados por ser hijos o por ser menores. Cuando uno es joven, las experiencias marcan para siempre. Que el padre te llame de cosas, te humille, es una ofensiva que te marca. Muchas veces
he interpretado en alguna obra teatral personajes de un hombre machista, y como en Malabo casi nos conocemos y si de vez en cuando sales en la televisión mucho más, me ha salido curioso siempre las controversias que surgen cuando estoy en un lugar y me identifican, no como Boturu, sino como ese machista que vieron en la obra de teatro. Los hombres te felicitan, te aplauden por la oposición del personaje, y las mujeres se muestran suspicaces y algo resentidas por la actitud del personaje que no tiene nada que ver contigo. Muchas veces la actuación en el escenario y en la vida se confunden. Cuando uno es joven también marca cómo te traten. Cuando decidí hacer una adaptación del texto de mi amigo hispano-mexicano Enrique Olmos de Ita, No Tocar, y veremos un video de algunos minutos, una obra que es un alegato contra la violencia sexual infantil, cuando estaba haciendo la dramaturgia y había decidido a los actores, una de ellas me dijo que no podía estudiar el texto sin antes hablar conmigo a solas, y esto no me había pasado nunca. La tarde siguiente o el mismo día, creo, me puse a disposición de escucharla y empezó a contarme que de niña el amigo de su padre había intentado abusar de ella sexualmente. Por eso era difícil poder interpretar ese papel. Llevamos unos días hablando y fueron muchas cosas las que me contó, y al final la aconsejé que usara esa mala experiencia, esa rabia y esa frustración para hacer la obra, porque podía ayudar a muchas niñas y a muchos niños a no callarse. La obra, gracias a Dios, fue un éxito, y sobre todo la charla y el coloquio que se establecía después con el público, donde esa niña, aparte de interpretar ese papel, explicaba a la audiencia lo que le había pasado. Las conversaciones con los amigos y amigas de Bocamanja me sirven y me motivan muchísimo a seguir. Y las cosas y experiencias que vivimos a diario también. En Anobón, haciendo la obra de Bienvenida y Vina eso a la sombra de un sueño, un gobernador nos obligó a parar la obra, alegando que estábamos dañando la sensibilidad de los militares, unos militares que veían la obra y aplaudían. En Acurenán nos expulsaron y nos deportaron a Malabo como si fuéramos delincuentes. Pero en el Angema, concretamente Mario Auxiliadora, después de una representación, un señor que vivía con el virus de VIH vino a felicitarnos y darnos las gracias porque nuestra actividad le había dado el coraje de poder decirnos que tenía el virus. En una sociedad acostumbrada a estigmatizar como la nuestra, ese gesto arroja una luz impactante sobre nuestro trabajo. Al final he elegido el tema y sobre todo la palabra caudillaje para hablar de un contexto donde lo normal parece anormal y viceversa, y para resaltar la fuerza del arte como acicate, como luz, como coraje, como vereda, como escuela, como terapia, como lucecita en medio de una densa oscuridad. El ejemplo y la valentía de la chica que el amigo de su padre intentó violar y que luego interpretó magníficamente el personaje de una niña violada y violentada que tenía que estar callada porque le decían que era normal porque tenía azuquita en la piel, y que después utilizaba su experiencia para alertar a los jóvenes a no callarse ante un acoso, una violación, un abuso. Mostraba la fuerza y el poder del arte en un hábitat de caudillaje, para no decir otra palabra que pueda remover conciencias y que me pueda hacer que reciba patadas. El caso de Tino también, ese niño que ya conoce su rol en la sociedad, en su casa, y sabe que tiene derechos en una sociedad donde los niños piensan que solamente tienen obligaciones. Mi memoria individual se vio marcada por mi migración y por ejemplo de mi madre. Mi memoria colectiva, la que se forjó entre el pueblo y Malabo, ha sido una forma en que he visto la pobreza sin dignidad en Malabo. Entrar en esa aprender y reencontrarme con la cultura bubi y ahora en Bocamanja con las otras culturas de Guinea Ecuatorial es para mí
recuperar la dignidad y la identidad. Mi nombre es Recaredo, mis apellidos Silebo Boturo. Mi nombre es nombre de un rey visigodo, como Leovigildo Teodorico, el Vigio, Ejica. Silebo es el primer apellido de mi padre y Boturo el primer apellido de mi madre. Pero de esos nombres, ¿cuál es el que representa mejor quién soy y mis valores? Por mi santa madre, porque me identifico en la lucha y sacrificio de muchas mujeres que, como mi madre, tuvieron que sacar adelante a sus hijos y ahora a sus nietos. Yo voy con el nombre Boturo. Yo soy un artista indignado. Indignado porque me duelen las cosas que veo, oigo y escucho. Originario de Baresú, un pueblo situado a 24 kilómetros de la capital de Malabo. En mi pueblo, en la escuela unitaria de mi pueblo, los niños y las niñas pueden estudiar hasta el nivel de tercero de primaria. En el nuevo sistema educativo es hasta el tercero de PEP, que es lo mismo. Un domingo después de misa, cuando tenía que hacer cuarto curso de primaria, porque no había cuarto, mi madre metió mi maleta en un saco y me comunicó que tenía que ir a Malabo para seguir mis estudios. No penséis que cometió un error. Mi madre metió la maleta en aquel saco porque la maleta estaba vieja y gastada y se había servido de una cuerda para cerrarla. A lo mejor mi madre no quería que vieran aquella cuerda visible y metió aquel saco como medida de seguridad. Como madre tenía que asegurarse de que las ropas de su niño no se cayeran en el suelo. Mi madre, como muchas madres de ayer y de hoy, es guardiana. Me acuerdo en el aeropuerto cuando estaba con Susana, recibo una llamada perdida. Boturo, ¿qué se güey? ¿Dónde estás? El aeropuerto de Talele, váyate con Dios. Y aunque siga viviendo en mi pueblo y nosotros, todos sus hijos en la ciudad, no pierde la oportunidad de buscar alguna zona con cobertura para llamar y saber cómo estamos. A 24 kilómetros de Malabo, mi pueblo, es difícil que no hay cobertura y mi madre tiene que estar detrás del mostrador o en su cama buscando cobertura para saber cómo estamos. A los 10 años de edad, con mi maleta dentro del saco, me convertí en un niño migrante. O sea, un niño que tenía que acostumbrarse a vivir lejos de su madre, de sus hermanos, de sus tíos y tías, lejos de su hábitat, porque en su pueblo solamente se podía estudiar hasta el tercer curso de primaria. Y no crean que muchos años y décadas después no ha cambiado nada. Los niños y las niñas de mi pueblo pueden estudiar hasta el tercero. Tengo un niño de 6 años que va a ser primero. Si viviéramos en Baresú, cuando tenga 8 años haría tercero y tendría que buscarle un lugar y no podría vivir en Baresú. Y después tendrían que irse a Malabo a caminar kilómetros, irse hasta Basacato, caminar kilómetros para seguir el ciclo formativo. Hablo de mi pueblo, pero tengo la suerte de que mi faceta artística me ha llevado por diferentes regiones de Guinea Ecuatorial y por eso otros aquí también podían hablar de los suyos e interpretar y mirar y tener una visión comparativa y usarla para mostrar el fracaso del sistema educativo de mi país. Mi madre había nacido 8 años antes de la independencia de Guinea Ecuatorial y había sido una de sus tías, hermana de su madre, la que había asistido a aquel parto. Los mayores estudiosos y conocedores de la historia de mi país saben lo que aconteció meses después de que Manuel Fraga y Francisco Macías firmaran y decidieran que mi país fuera libre, independiente y soberano, que aquí orgullosamente lo decimos, que somos libres, independientes y soberanos. Por mi mente está presente la foto que hicieron en el Palacio del Pueblo, aquella foto en blanco y negro que no quiero comentar y que muchos de ustedes reconoceréis. Mi madre y todos los que estuvieron en su situación pudieron escolarizarse antes de los 9 primeros años de su vida y después nada.
Después fueron 11 años en los que negros comieron a negros, en los que negros vendieron a negros. El resultado, dictadura pura y dura, asesinatos selectivos y a granel, matanzas atroces, miseria absoluta. ¿Se imaginan una escena en la que sin ningún problema algún hijo tenía que dar a su padre 200 gomazos o viceversa? Y que después caían los dos paralizados. ¿Se imaginan una escena en la que un padre estaba obligado a acostarse con su hija? Todo me lo contó mi madre. Y también me contó que para salir del poblado hasta la ciudad tenían las adolescentes, aparte de otros documentos, poseer uno exclusivo llamado papel de marido. O sea, un varón de edad tenía que redactar un documento dando su conformidad para que una muchacha pudiera ir hasta la ciudad, y que al final este hecho o favor hacía a ese señor tener derecho sobre aquella criatura. Mi madre me contó muchas cosas, y la lectura de Los poderes de la tempestad y otros libros, y también me ayudaron a entender otras muchas. Después de la independencia, mi país fue un desastre ante la impasibilidad del mundo internacional. Yo ya no hablo de España. Bueno, como ya éramos independientes, teníamos que resolver nuestros problemas y de ser materia reservada. Muchas mujeres, como mi madre, antes de cumplir los 20 años ya habían tenido 3 partos, como mínimo. Mi madre, después de los 10 años, ya no pudo escolarizarse porque cerraron los centros escolares, cerraron las puertas y ventanas del país, metiéndonos en un oscurantismo cuyas sombras seguimos vislumbrando. Siempre pensé que mi madre hubiera podido sacarse una carrera universitaria. Por ejemplo, si no hubiera sido que los lugares donde crecemos nos condicionan mucho. Y si no son los lugares los que nos condicionan, también por cómo nos concebimos o nos conciben como personas o parte de un grupo en cada lugar. Hasta ahora he hablado de experiencias y de lo mucho que nos marcan, incluso si no las vivimos en carne propia. Es que siendo parte de una misma sociedad, las experiencias vividas personal o grupalmente tienen un efecto más allá del individuo. Por este motivo, ahora abro deliberadamente un paréntesis para hablar llanamente acerca de los términos útiles para navegar la experiencia guineana: memoria colectiva, trauma individual y colectivo. Memoria colectiva es un término acuñado por el filósofo y sociólogo Maurice, que hace referencia a los recuerdos y memoria que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. En sus estudios habla de la existencia de una memoria individual que está relacionada directamente a la memoria de grupo, encontrándose siempre en constantes cambios. La memoria es siempre social. Esto lo indica el hecho de que el recuerdo solo emerge en relación con personas, grupos, lugares o palabras. ¿Y qué pasa con los nacidos en el 79 o después del 79 en relación a la memoria que deben tener de los 11 años de triste memoria? El término trauma individual se refiere al ataque o trauma individual que sucede entre 2 personas. Por ejemplo, una violación, un secuestro, robo. El atacante puede ser un delincuente, un enfermo, un enemigo. Su conducta es individual. Está determinada por una emoción. Es algo que alguien le hace a alguien. Está en la esfera de lo operable y comprensible de las relaciones interpersonales. Sucede entre a 2. Hay un perpetrador que tiene un objetivo personal sobre el atacado. Genera en la víctima culpa, vergüenza, humillación, impotencia, ira. Sentimientos que deben ser comprendidos, aceptados y resignificados. En la medida en que es puesto rápidamente en palabras
en la medida en que es puesto rápidamente en palabra, permite su operatividad y reduce el efecto tóxico de su silenciamiento. Cuanto más tiempo se mantenga en silencio, más hondo quedará anclado con un peso aplastante y menos permitirá su destraumatización. ¿Y qué pasa cuando el opresor es el mismo el que tiene que protegerte? El término trauma colectivo nos recuerda que no se trata de una situación de a dos. Aun cuando implique a veces a dos personas, el atacante no obra preso de una emoción ni por una cuestión personal, sino obedeciendo órdenes. Es una herramienta de una entidad superior, por ejemplo, un Estado. Bueno, tengo el ejemplo para de mi amigo Ramón. Compromete a la sociedad toda, fragmenta las bases de lo que está bien, cambia las expectativas y reglas de la vida. El atacado es definido como enemigo social, pertenece a un grupo tomado como blanco por un Estado o estructura paraestatal. El ataque se define y justifica de manera colectiva. El ataque no es una decisión particular del perpetrador, sino que proviene del Estado, lo que hunde a la víctima en el azoramiento, le impide comprender y desarma sus estructuras lógicas. ¿Qué pasa con las pérdidas? ¿Qué pasa con las personas en una vida de caudillaje? Lo que pasó después del 79, espero que discrepen conmigo si no acierto, es que reinó el silencio y la ausencia de la palabra. A nosotros los que no lo hemos vivido nos cuentan lo que a unos les favorece y les beneficia, adulterando y extorsionando así nuestra historia. Porque en casos como la de mi país, algunas víctimas de genocidio o trauma colectivo han hablado profundamente. En general, en los días inmediatos a la finalización del hecho genocida, manifiesta una fuerte determinación a compartir lo vivido, a recibir la contención luego del ataque sufrido y a resignificar de manera comunitaria su experiencia. Pero eso dura poco tiempo y la mayoría comienza el proceso de repliegue y silencio. Es curioso que han hablado enseguida y han continuado haciéndolo. Al revés que las víctimas de ataques individuales, al revés que las víctimas de ataques individuales se han instalado muchas veces en un lugar de victimización del que no han podido salir. Yo salí de mi pueblo siendo un niño y fui a Bisinga con mi maleta metida dentro de un saco. Fue un domingo y un 24 de septiembre. Me llevaron a vivir a casa de una familia modesta y ahí conocí a mi segunda madre, Rosa, que vive ahora en Alhama de Murcia. La llamábamos Mami, una mujer originaria de Sao Tomé. Una semana después de llegar a Malabo, quería ir corriendo de aquel lugar llamado capital. Era un infierno. Malabo solo era nombre. Sin ganas de exagerar, en Malabo se vivía en la miseria absoluta y todos parecíamos espectros. Echaba de menos mi pueblo, a mi madre, hermanos, tíos, amigos, sobre todo mi hábitat. No significa que en mi pueblo me regalasen cosas y que todo iba de maravillas, no. Teníamos nuestras necesidades, pero no pasábamos hambre porque mi madre utilizaba sus manos y su cabeza para labrar la tierra y por eso no nos faltaba comida y frutas. Y aunque nunca tuviésemos cochecitos y juguetes que escupían pompas de jabón, aprendimos a construir coches con bambú. Aprendimos a hacer pistolas con madera. Aprendimos a hacer gorras con hojas de cacaotal. Aprendimos a armar balones con plásticos. En Bisinga tenía que ser muy espabilado como los otros niños del barrio. Y presumo y puedo presumir de no ir nunca con mala compañía porque en el 93, 4 años después de salir de mi pueblo, el escritor Líquilo Ribo, mi mentor, que era novio de una de las hijas de mi segunda madre, me invitó a integrarme en la Asociación Cultural Isaá. Isaá era una asociación cultural creada por Liqui y las Hijas del Sol,
Utilizamos el arte para recrear la cultura bubi. En Isaá y a través del arte aprendí muchas cosas de mi cultura bubi que desconocía. Bailábamos, cantábamos, investigábamos para saber más sobre nuestra cultura oral. Y sobre todo, fue en aquella asociación donde empezó mi pasión y amor a la literatura y el teatro. Cosas del destino, ¿o no? En el 98, Liki tenía que dejar Guinea y venirse a España y me dejó a cargo de Isaá. Fue un gran reto para mí porque, sobre todo, me faltaba esa personalidad y ese liderazgo que tenía él para dirigir. Pero los retos se asumen cuando no queda de otra mucho más. En Isaá fue donde empecé a dirigir a jóvenes. Yo tenía 19 años y algunos eran mayores que yo. Fue donde aprendí a lidiar con retos. En el mundo de la cultura los problemas son retos. Esa era algo familiar y nos faltaba cierto compromiso y por eso, cuando cerraron el Centro Cultural Hispano-Guineano, desapareció como los otros grupos teatrales de Malabo. En la década de los 90 y gracias a los auspicios del Centro Cultural Hispano-Guineano, fue la década de más auge cultural por los talleres de teatro, muestras, festivales, representaciones teatrales que se hacían. Hoy en día es dificilísimo hacer una pieza de teatro en algún barrio de Malabo. Tendrías que tener permisos o llevan presos. Pero en la década de los 90 no pasaba. En Malabo se podía contabilizar con más de 10 grupos teatrales. Arena Blanca, Nueva Ola, Don Pastor, Teatro Verde, Isaá, Sueño Joven, Amanecer de África, Manjaritos, Taller de Teatro, etcétera, etcétera. Pero todos los grupos arriba mencionados y no mencionados desaparecieron cuando se cerró aquel espacio. Esto mostró claramente que funcionábamos bajo los paraguas de aquella institución y que no teníamos autonomía propia. Cerraron el centro y todos los grupos desaparecieron. Cuando abrieron el Centro Cultural Español nos acercamos, los que seguíamos teniendo el teatritis por las venas, para seguir teniendo un espacio para hacer teatro. En los primeros años hicimos cositas, pero la directiva de aquel lugar tenía otras prioridades alejadas de tener un grupo de teatro o simplemente de cederles espacio. Alguna vez alguna directora nos preguntó qué ganaba España a cambio. Con un colectivo de actores llegamos a estrenar una obra mía que se titula Pecado y lo representamos exitosamente en Malabo y en Bata. Y en la mañana de los niños, los sábados y los domingos, cuando los niños iban al centro y van a mirar, a compartir actividades y mirar películas infantiles, íbamos a improvisar sketches para los niños, pero no era fácil. Eran proyectos fugaces que no tenían ninguna sostenibilidad. Los que resistimos y persistimos conseguimos crear Bocamanja en el 2005. Gloria Anistal y el Centro Cultural de España en Malabo tuvo mucho que ver en este logro. Voy saltando, porque luego ya no podré pasar los vídeos. Hemos representado casi todas las obras dramáticas escritas por autores nacionales y ya publicadas. En total hemos puesto en escena casi 40 obras en más de 130 representaciones. Desde nuestro último aniversario instituimos el primer Festival Nacional de Teatro Escolar en Malabo y en Bata. Porque creemos que si queremos sostenibilidad tenemos que apostar por la cantera, por los niños, en vez de hacer lo que hacen algunos de querer conseguir la Copa del Mundo sin tener una liga medianamente seria. Para poder hacer colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales, en el 2012 fuimos legalizados como una ONG que utiliza el teatro como medio de sensibilización. El proceso nos duró casi 5 años. Nos ha pasado de todo, y los miembros también. Pero creo que solo podéis conseguir cosas y resultados desde la perseverancia, desde que sabéis hacia dónde salís y hacia dónde se quiere llegar. En mi caso, no me olvido nunca el día que mi madre metió aquella maleta en aquel saco
y me dijo aquellas palabras antes de entrar en aquel coche de Opuapua. Anteriormente, ser un actor de teatro en Guinea significaba que te tratarían de payaso, que era una pérdida de tiempo. Pero los 14 años de Bocamanja, los casi 14 años de Bocamanja, la creación de grupos como Amea, Fénix, Villellima, Actores del Milenio, Seba Baintú, Séptimo Arte, Locos por Cultura y raperos como Jaimin, Negro Bey y pintores como Ramón o Desiderio Manresa, está demostrando a la sociedad que se necesita el arte para vivir, para respirar y para tener esa rebeldía interior que mucha falta nos hace. Estuvimos hace días en Rabat, 2 chicos y 5 chicas, una muestra de cómo el arte puede empoderar a la mujer. En Bocamanja, las mujeres son las motrices y en Guinea Ecuatorial también, digamos lo que digamos. Y de ahí de la importancia del arte en un ámbito de caudillaje, para no ser envenenados por patrones caducos y viejos, porque las perspectivas son amplias. Necesitamos el arte para tener otra forma de ver las cosas. Desde otros prismas, no hemos sido clonados. Todos los sistemas están pensados para oprimir al ciudadano, sobre todo los que han gobernado nuestro país. Y necesitamos el arte y la literatura para pensar y crear mundos más justos, porque seguimos anestesiados. Y las sombras del único milagro de Guinea Ecuatorial nos sigue cubriendo. Desde la historia de Guinea Ecuatorial no ha habido ningún centro de enseñanza del arte, ninguno. Ni de danza, ni de teatro, ni de música. ¿Sabéis el por qué? Quieren que perdamos la memoria, que no sepamos quiénes somos. Quieren que todos nos dediquemos al politiqueo absurdo y sin sentido, al cual sirve solo para acusar al hermano a diestra y siniestra. Quieren que nos dediquemos a vender a los hermanos a precio de buñuelos, para tener un puesto que en realidad solo te servirá a tener una chaqueta de marca y nada más. Por las mañanas, cuando me meto en el cuarto de baño, mi pareja se preocupa. De vez en cuando va mirando y preguntando que si estoy bien. Últimamente tardo bastante en el cuarto de aseo. Tendréis la curiosidad de saber por qué. La respuesta es sencilla. Hay gente que necesita su tiempo, necesita acomodarse y encontrar la tranquilidad de efectuar efectivamente el acto de evacuar. Otros necesitan estar ahí cierto tiempo para programar su día. Otros más llevan más tiempo para intentar buscar respuestas a los interrogantes que les embargan. Habrá otros motivos, pero estos 3 son uno de los que me hacen estar mucho tiempo. ¿Alguna vez habéis parado a pensar qué pasaría si tuviésemos la independencia en el año 65, 70 o en el 79, por ejemplo? Cualquier guiso tiene su tiempo de preparación y elaboración. Y cuando no se respeta ese tiempo, muchas veces llega la indigestión, la disentería, y en nuestro país suele tener incluso nombre como moco sanguinolenta, o sea, moco, sangre y lenta. ¿Qué hubiera pasado si en el año 68, cuando nos dieron la independencia, hubiéramos caído en manos de otros dirigentes? Difícil decirlo. Pero tenemos que trabajar no con suposiciones, sino con la realidad que heredamos. Vamos a tener el coraje de dar una mirada retrospectiva de las circunstancias que acontecieron para que Guinea Ecuatorial tuviera la independencia. No podemos vivir sin tener memoria de lo que ocurrió, porque de otra manera nunca aprenderemos de los errores y de los aciertos. Siempre estaremos aleteando en el mismo potopoto de siempre. Siempre. Creo que 50 años después no tenemos memoria colectiva y de ahí los tantos traumas individuales y colectivos. Muchos somos actores,
pero también nos sentimos víctimas. Hay muchas víctimas que son también actores. Y sumado al emplastamiento de la corrupción, el tribalismo, el nepotismo y del vivir del cuento, vivimos del cuento, y la falta de memoria colectiva nos ha llegado a la crisis profunda que padecemos. La que más me preocupa, la crisis de valores. Pero en todo hay una oportunidad para replantear, para mejorar. No podemos caer en las garras del derrotismo, aunque reconozco, porque vivo en Guinea y viviría siempre en Guinea, que hay un cansancio y desesperación generalizados. Este medio siglo es una oportunidad para replantear, dialogar y pensar en las personas y no en los apellidos ni en las tribus. Tenemos la oportunidad de llevar nuestro arte en los niños y en las niñas, el futuro de Guinea Ecuatorial. Y tenemos la oportunidad de apostar por ellos, por la convivencia, por la equidad. Porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. No esperemos nada de nadie. Hemos hablado mucho de Macías, pero ningún presidente sin la complicidad de otros, repito, mejor dicho, hemos hablado mucho de Macías, pero ningún presidente dirige sin la complicidad de otros. Siempre hay gente en la sombra que son los que realmente ejecutan, aconsejan y acometen las arbitrariedades. Bueno, con la complicidad del pueblo, evidentemente. Yo creo en las pequeñas oportunidades. Tenemos una oportunidad para replantearnos el futuro. Yo siempre pienso en mis hijos y por eso estoy aquí, digo lo que digo y hago lo que hago en Guinea Ecuatorial. Y tenemos la obligación de educarles, aunque hemos decidido dejarles un país hundido. Hay un cansancio generalizado, una tristeza imperante, una desesperanza visible, pero creo que iremos a mejor si rompemos el saco del conformismo y luchamos por unas instituciones creíbles, porque las personas pasan y quedan las instituciones. Terminó el cacao, la madera, el petróleo terminará y quedará siempre Guinea Ecuatorial con sus fiebres y sus circunstancias. Muchas gracias. Okay, yo creo que también soy poeta porque escribo poemas, ¿vale? Os voy a leer dos poemas antes de que ella pueda seguir. Una titula Black Beach y va a salir la nueva colección de poemario que dedico a los africanos que salen de África y que se quedan en el Mediterráneo. Black Beach. Pongo una reflexión y luego escribo el poema. La reflexión es, en vez de construir escuelas, construimos cárceles para oprimir a los ciudadanos. Y el poema dice, tenemos un tumor que nos mata en silencio, una bala escondida y pegada a nuestra conciencia, un veneno que se mueve en nuestros oleoductos, una úlcera abierta, un trozo de vergüenza pintada en nuestra historia, Black Beach. Y el otro dice, sigo soñando. Y la reflexión es, estar agarrado a los barrotes de un sueño te permite seguir. Y dice el poema, aunque haya visto un hospital que arranca suspiros a los vivos porque en él vive el crepúsculo de la muerte, aunque haya visto pupitres manchados de fango de ignorancia que nublan el cerebro del niño inocente, yo sigo soñando arar ceibas y arcoíris. Sigo soñando hilar cascadas, mares y palmeras, aunque otros quieran enmudecer la melodía de mis versos para que reine el silencio insidiosos. Aunque la calle asfaltada esté salpicada de sinrazones, yo sigo soñando edificar caminos, sí, veredas y senderos, y también sueño ver caer lluvias y tormentas y ver días soleados, sosegados. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Boturu.
por esta magnífica exposición y recorrido sobre sobre tu vida. Bueno, aquí Boturu nos ha hablado de su teatro como una experiencia terapéutica que ayuda a los jóvenes a madurar y al autoconocimiento. También nos ha hablado de cómo la sociedad guineana vive violentada por la memoria colectiva del trauma y del terror todavía. También nos ha presentado cuál ha sido su proceso de gestación como actor y como director desde un viaje que se inicia en la infancia y que aún continúa en tránsito. También nos ha presentado una actualización de lo que es el escenario artístico en Guinea Ecuatorial, que tiene creadores en todos los ámbitos y que están escribiendo y reinventando la historia y la cultura guineana. Y, por último, nos ha lanzado un clamor por un espacio cultural y creativo libre en Guinea Ecuatorial. Antes de dar la palabra, él me había pedido que mostráramos 3 vídeos cortos. Voy a mostrar esos vídeos y luego pues abrimos un turno de palabras. Tras el éxito cosechado en Baní con el proyecto Actuando con la Comunidad, las compañías Bocamanja y LPF decidieron cambiar de emplazamiento, de modo que, en esta ocasión, le llegó el turno a Rebola, donde se dieron situaciones como esta. La discusión, a ver, ¿discusión entre quiénes? Entre los mayores, porque mi papá y mi mamá solían pelear siempre. En esta actividad, los niños son los principales protagonistas, ya que ellos son los que presencian dichos actos. Después de plantear todos los problemas, los organizadores representaron una obra teatral que reflejaba algunas de las escenas que se viven en muchos hogares. ¿Por qué me va a pegar? Él tiene derecho de estar borracho aquí todos los días. ¿Cómo que todos los días va a venir borracho? ¿Cómo? ¿Cómo le veremos nosotros? ¿Qué ejemplo tenemos de él? ¿Qué ejemplo? Yo tampoco no quiero que él entre borracho, pero si tú le dices algo te va a pegar. No me va a pegar. Él no debe estar borracho aquí todos los días. No lo debe hacer. ¿Por qué lo debe hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Tú sabes que cuando mamá intenta hablar, cara bofetada. Mira. Y si habla mal, da puño en el ojo. Mira. Si honestamente va a hacer lo mismo. Papá, no debe entrar borracho en esta casa. Y punto. Nadie debe entrar borracho aquí. Es normal que él esté borracho frente a nosotros. Es normal. Pero no es normal desde tu punto de vista. Los peques también tuvieron la oportunidad de exponer sus vivencias a través del teatro. Por favor, ¿por qué tú no pones la luz? La luz de la defensa ha llevado la luz. Yo que soy de usted. Tú me tienes que poner la luz. No me dejes poner la luz. Yo no tengo dinero para poner la luz. Eso es tu defensa, que eso es pensar. La luz. ¿Tú tienes problema con mi cabeza? Ellos conocen los problemas porque los viven. También saben la solución. En caso cuando dos personas que están peleando, tienen un problema, empiezan a discutir, pero no piensan en las otras personas que están cerca de ellos que les están escuchando. Pues yo les digo a las personas que en la discusión no saben nada, solo tienen que entenderse. Son palabras de un niño, no las menosprecien. Pour finir intérimaire, l'habitude de laver tous les vêtements.
Efraína que nació hace un año o menos, lo de siempre. Se divorcia con sus papás y solo vive con su mamá. Que trabaja todo el día, de secretaria, hasta los domingos trabaja. Por eso a veces viene mi primo a cuidar, me la paso muy bien con el abuelo, por ejemplo. Y creo que él también se entretiene. Y dice que si todo sale bien y hacemos los deberes, este domingo nos va a llevar al Parque Nacional. ¡Hurra! Este domingo al Parque Nacional y el que sigue al estadio, porque mi hermano ve el fútbol. A mí ni me gusta ver a 22 chicos con pantalón corto perseguir un balón. Pero se la bala dice que nos vamos a divertir. Es porque nos vamos a divertir. Niña. El abuelo no se equivoca. Ojalá María tuviera un abuelo como el mío. No tendría esta clase de problemas y no vendría a decirme esto y a ponerme en un lío. ¿Qué hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué? Tengo solo 8 años y no es una edad en la que puedan hacerse muchas cosas importantes. Creo que tengo miedo de hacer algo malo o de provocar un problema. No sé qué le diría. Tengo ganas de gritar y de llorar, o de llorar y gritar al mismo tiempo. María. A ver, ¿cómo te lo explico, María? Las niñas gorditas tenéis azuquita en la piel. Tú no lo puedes ver porque aún eres una niña. No le veo. Otra vez con el tema de la azuquita. ¿No se da cuenta que estoy dormida? No puede pensar que esto es una pesadilla. María, a ver, ¿cómo te lo explico? Eres bonita, y las niñas bonitas tienen una especie de miel en la piel. Cuando seas más grande, vas a saber qué es esa miel, pero ahora alguien debe quitarle esa miel de la piel. Y esa persona soy. Yo voy dinero a mi familia. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. El mundo ya no es lo que es. Aquí, yo llegué al país, mi papá, mi tres mamá, mis 5 hermanos, mi hermano Usman España. Yo solo mando dinero a mi país. Usman no puede mandar problemas de crisis de independencia. Yo no puedo hacerlo. Si no mando dinero a España, familia no vive. Chacun de ti, yo voy dinero a mi familia. Chacun de ti. Tu amènes dinero a ton pays. Oui, Cataluña. oui, madame. Muy bien. Merci, madame. Merci. Merci. Tráfico de dinero. O sea, yo, representante de la ley, autoridad del país, tengo que comerte gordita, alas del Karina, nice, patas de pollo, punto mañana, corazones de no sé qué, tripas de no sé qué animal. Y tú, envíalo dinero a tu país, mientras que yo tengo que comer madonas, rabos de no sé qué cerdo, de no sé qué animal, chicharro de 45 años muerto, además una guacala. Y tú, mandando el poco dinero que quede en el país al puto país tuyo. Bueno,
Los vídeos se pueden encontrar en internet, y como a veces la calidad cuando se graba no es muy alta, por eso no los hemos proyectado en su totalidad, pero los pueden ver en internet.